Hola, soy Pierre y quiero invitarte a ser parte de algo especial. Con este episodio termina la primera temporada de Lo que no me dijeron. Pero la conversación no termina ahí. A veces, la conversación más profunda no ocurre mientras hablamos, sino cuando el eco queda resonando en el corazón de quien escucha. La voz se calla, pero algo queda. Una duda, una chispa, una memoria, una pregunta que no sabías que tenías. Y tal vez ha llegado el momento de que ese eco tenga una respuesta. Estoy preparando un episodio especial con esas preguntas. Las que quedaron en el aire, las que todavía te acompañan, sobre la fe, la Biblia, la iglesia, el amor, o quizás tu propia historia. Puedes mandarme una nota de voz o escribir tu pregunta en forma anónima. Solo tienes que ir a mi página web, loquenomedijeron.com, y enviarme tus comentarios o preguntas. Toda pregunta sincera es bienvenida, porque a veces preguntar también es una forma de orar, y el eco que compartimos puede ser el comienzo de algo nuevo. Gracias por ser parte de este camino. En el episodio anterior, hablamos de los eunucos, de cuerpos que no encajan fácilmente en nuestras categorías, y de un Dios que, en lugar de cerrarlas, abre las puertas. Y antes de eso, hablamos del silencio, de lo que Jesús no dijo, de cómo el silencio puede ser espacio para el amor, para la dignidad, para el reconocimiento. En este recorrido, empezamos con fuego, el de Sodoma, mal interpretado. Pasamos por códigos antiguos, palabras ambiguas, cartas tergiversadas. Descubrimos que no es bueno que el ser humano esté solo, que salir del closet también es sagrado, que el silencio puede ser santo, que los márgenes del texto a veces revelan el corazón del mensaje. Y hoy vamos a cerrar esta temporada hablando de lo que no se puede callar, de lo que se debe decir en voz alta, porque a veces la fe también grita, y cuando se trata de justicia, el Evangelio no se susurra. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 20, dice: Justicia, justicia perseguirás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. No dice caridad, no dice paciencia, no dice resignación. Dice justicia 2 veces. En hebreo, esa palabra es tzedek, y no se refiere solo a castigo o legalidad. Tzedek implica restaurar el equilibrio, sanar lo roto, vivir en relación correcta con los demás. No es justicia punitiva, es justicia relacional, es equidad, es reparación. Ese mandato atraviesa toda la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 17 dice: Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Amós, capítulo 5, versículo 24, clama: pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. La justicia no es un accesorio de la fe, es el latido del corazón de Dios. Y sin embargo, muchos todavía usan la fe para justificar la exclusión, para negar derechos, para rechazar cuerpos, para condenar amores. Perseguir la justicia también es reconocer que las personas LGBTQ han sido marginadas en nombre de esa misma fe.
Jesús vivió bajo un imperio y en lugar de alinearse con el poder, lo desafió. Curaba en sábado, comía con recaudadores de impuestos, tocaba a los leprosos, nombraba a las mujeres, perdonaba a las adúlteras, ponía al margen en el centro. Si Jesús caminara hoy por nuestras calles, quizás se sentaría con personas trans expulsadas de sus hogares, con jóvenes queer que fueron obligados a orar por su conversión, con quienes escucharon que su orientación era una enfermedad o un pecado, porque eso también es tocar a los leprosos hoy. En Mateo 23, Jesús no se guarda nada. Le dice a los líderes religiosos: «¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque dan el diezmo, pero han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no fue crucificado por ser neutral, fue ejecutado por desafiar las estructuras del poder, porque insistía en que la ley debía servir a la vida, no aplastarla. Jesús no fue el primero en denunciar. Caminó en la tradición de los profetas, como Miqueas, capítulo 6, versículo 8 nos recuerda: «Lo que el Señor te pide, que practiques la justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios». Eso lo sabían quienes practicaron una fe profética. Dorothy Day, que fundó comunidades para los pobres. El arzobispo Romero de San Salvador, que denunció la violencia estatal desde el altar. Gustavo Gutiérrez, que nos enseñó que no hay evangelio sin liberación. El arzobispo Romero lo dijo claro: en El Salvador vivimos grandes diferencias en el aspecto social. La marginación económica, política, cultural, etc. En una palabra, injusticia. La Iglesia no puede quedarse callada frente a tanta miseria, porque traicionaría el Evangelio. Sería cómplice de quienes aquí pisotean los derechos humanos. Y tenía razón, porque si la fe no se alza cuando se pisotea la dignidad, entonces ya no es una buena noticia. No basta con rechazar la teología que excluye. Hay que construir otra. Una que comience desde la dignidad. Una que se pregunte no solo a quién hemos marginado, sino cómo reparamos lo que el juicio quebró. La historia de la fe está llena de personas que dijeron no más, que alzaron la voz, que creyeron que la Iglesia podía ser otra cosa, una casa, un refugio, un espacio de reparación. Personas queer han alzado la voz en iglesias, seminarios, hogares, diciendo: mi cuerpo también es templo. Y esa verdad, aunque silenciada por siglos, sigue abriéndose camino. ¿Y si nosotros también fuéramos parte de esa historia? ¿Por qué importa esto? Porque hay vidas en juego, porque hay jóvenes que aún escuchan que Dios los odia, porque hay familias que se rompen en nombre de versículos mal usados y porque el Evangelio, el verdadero, es buena noticia para los oprimidos, no para los tronos. ¿Qué sería una iglesia donde las personas LGBTQ no solo fueran toleradas, sino celebradas como parte del cuerpo de Cristo? Donde no se exigiera ocultar el amor ni la identidad, sino vivirlos con integridad, con alegría y verdad. Justicia, justicia perseguirás. Ese no es un llamado abstracto, es una invitación a actuar, a hablar,
a acompañar, a sostener la esperanza como acto de fe. Tal vez el problema no fue solo leer mal el texto. Tal vez fue haber olvidado que la fe, sin justicia, se seca. Pero la justicia que proclama la Biblia no solo se mide en leyes o acciones, también se manifiesta cuando creamos espacio para el alma, para el dolor, para las preguntas que incomodan. Por eso, quiero compartir una conversación que, aunque personal, toca el corazón de lo que creo que también es justicia. El derecho a no fingir certeza, a cuestionar si lo que hemos aprendido es verdaderamente amor o solo costumbre envuelta en doctrina. En el primer episodio de esta temporada, dije algo muy personal. Dije, he aprendido a amarme como creo que Dios, si hay un Dios, me ama, con ternura, con dignidad, con verdad. Esa frase causó preguntas y también críticas. Algunas personas me han escrito para preguntarme si eso significa que yo no creo en Dios. Y quiero compartir una de esas conversaciones. Una conversación real con alguien que quiero y que sé que me ama, aunque a veces pensemos desde lugares muy distintos. Mi tía me escribió en WhatsApp: Pierre, una cosa. Esa duda de si Dios existe me parece absurda en tus labios, pues hasta la ciencia más intricada lo reconoce. Solo los estudios volátiles como la literatura, la filosofía barata, se resisten. Por ello, si se ha de hacer algo, debería ser sobre una base real y sólida. Esta es que la palabra de Dios es verdad y vida. Y esta fue mi respuesta. A veces me dicen que dudar es falta de fe, pero yo he aprendido que es todo lo contrario. La duda no es una grieta en la fe, es su raíz, la herida por donde entra la luz. Porque si uno nunca se ha preguntado, si nunca ha sentido el vértigo de no saber, ¿cómo puede entonces uno elegir creer? Fe que nunca ha temblado no es fe, es costumbre. Incluso Jesús, colgado de la cruz, gritó: ¿por qué me has abandonado? Y en ese grito estaba Dios también. No desconfío de la ciencia, tampoco desprecio la filosofía ni la poesía, porque todo lo que busca verdad, aunque sea en voz baja o con preguntas sin respuesta, ya camina hacia Dios. Y sí, la palabra tiene vida, pero también tiene misterio. Y si es tan sólida como dices, entonces no se rompe por una pregunta honesta. Al contrario, se revela. Ella me respondió con una metáfora un poco inesperada. Me habló de Caperucita Roja. Dijo que si alguien en medio de una conversación seria dijera: ¿por qué tienes las orejas tan grandes?, algunas personas pensarían que es una burla o un intento de evitar el tema. Pero quien conoce bien el cuento sabe que es una referencia, que lo que realmente se está diciendo es: te estás creyendo una fantasía. Con eso quiso decirme que cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no estaba expresando duda, sino haciendo referencia al Salmo 22, un texto que muchas personas de su tiempo conocían de memoria. Y es cierto, el Salmo 22 comienza en el abismo, empieza con ese grito de abandono, pero no se queda ahí. Es un salmo que transita de la angustia a la confianza, de la desesperación a la esperanza. Termina proclamando que Dios no ha despreciado al afligido y que las generaciones futuras conocerán su justicia.
O sea, que cuando Jesús cita ese primer verso, algunos lo interpretan como un eco profético, como si incluso desde la cruz estuviera afirmando que el dolor no es el final de la historia. Entonces le respondí esto: tienes razón en algo muy profundo. No se puede entender una frase sin su contexto. Y justo por eso creo que el lamento de Jesús en la cruz, ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no se puede reducir a una simple cita técnica del Salmo 22. Claro que sus oyentes conocían del Salmo, pero también conocían el dolor. Y Jesús, plenamente humano, no recitó esos versos desde una tarima, sino desde un madero, con el cuerpo herido, la voz quebrada y el corazón al borde. ¿No será que en ese grito caben las dos cosas? La profecía y la angustia, la esperanza y el abismo. Porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces no solo redime el pecado, también redime la duda, el dolor, la sensación de abandono. Eso también es parte del misterio de la fe. Tú dices que la duda es humana, no divina, y yo te diría, gracias a Dios por eso, porque entonces hay lugar para nosotros. Tal vez eso es lo más radical de la fe, que puede sostener tanto la duda como el compromiso. Porque una fe viva no se encierra en certezas. Una fe viva también se mueve, también se encarna. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hoy te invito a hacer de tu fe un acto vivo, no por culpa, sino por amor. Porque el amor verdadero siempre busca la justicia, y la justicia, cuando nace del amor, no condena, no excluye, no hiere, más bien construye, restaura, sostiene. Gracias por acompañarme en esta primera temporada de Lo que no me dijeron. Este no es el final, es apenas el principio. Nos vemos pronto.